Muchas gracias. Bueno, como ya mencionó el doctor, gracias por la presentación. Voy a empezar directamente por qué es el flujo de calor. El flujo de calor mide cuánta energía térmica se transfiere por unidad de tiempo y área, y está denotado por la letra U generalmente. Las unidades de flujo de calor son equivalentes a energía por tiempo y área versus, lo cual es watts sobre metro cuadrado. Metro cuadrado es igual al residuo de la CP, nada más que en este es metro cuadrado y la CP es watt por hora, lo que respira casi. Físicamente está definido por la ley de Fourier, que es igual al producto de la conductividad térmica por el gradiente térmico entre los puntos. Puede ser, en términos un poco más sencillos, el flujo de calor puede ser análogo a la disipación térmica que hay que tiene un procesador. Muchos a lo mejor han armado una PC y le han puesto pasta térmica a su procesador. Podemos verlo de forma análoga, donde aquí el manto es la fuente de calor, que en el caso de la computadora sería el procesador del CPU. Los sedimentos serían la pasta térmica, y estos a su vez que tienen cierta conductividad térmica. Y la transmisión del calor puede ser a través de fallas. Nuestras fallas geológicas sería el equivalente al pipe que tiene la computadora. Y el efecto de convección, que es como la parte donde se enfría esta parte de la superficie terrestre, sería similar a análogo al ventilador del CPU. Okay. Podemos calcular así a grandes rasgos cuánto es el flujo de calor de un CPU. Por ejemplo, una computadora de escritorio tiene alrededor de 65 watts o 50 watts de potencia, dependiendo del procesador. Hay computadoras de ultra bajo consumo que andan en el rango de 15 watts. Y el área de disipación del chip es de aproximadamente 2 centímetros cuadrados. Si hacemos el cálculo, tendríamos aproximadamente 2.5 por 10 a la 5 watts sobre metro cuadrado. Esto es un valor muy alto comparado con el flujo de calor que se registra en la Tierra. En la Tierra tenemos valores alrededor de 10 miliwatts por metro cuadrado. Entonces, debido a que el área de disipación de calor de la Tierra pues, es mucho más grande que el área de disipación del calor del procesador, pueden disminuir el calor. Esto sería simplemente el calor del chip directamente hacia afuera, pero pues son poner placas de aluminio para aumentar el área de dispersión de calor y así su computadora no se caliente tanto. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Bueno, en primer lugar, por la comprensión en general de la estructura térmica de la Tierra. Y, por ejemplo, de hecho, este es un mapa resultado de la predicción de flujo de calor usando Random Forest. Estoy adelantando técnicamente al resultado. Es una predicción global. Esta es una malla que tiene aproximadamente 55 kilómetros cuadrados de resolución. Cada píxel tiene esas dimensiones y tiene un valor de flujo de calor registrado en esta zona. Y bueno, podemos saber, a partir de estimaciones similares a este mapa, cuánto es la pérdida de calor global, que andamos entre 40 a 42 terawatts de pérdida de calor por segundo, técnicamente es la medición. Como pueden imaginarse, ¿dónde ocurre la mayor pérdida de calor en la Tierra? Ocurre en los límites de placas, todas esas zonas rojas, en el fondo oceánico, y es aproximadamente el 60% de disipación térmica se produce en estas áreas en el fondo marino. Entonces, esta es una de las razones por qué es importante. Otro, porque también podemos detectar anomalías térmicas, que son indicadoras de actividad tectónica, actividad hidrotermal o vulcanismo. Son muy famosas las ventilas hidrotermales, como esta que está aquí. Un ejemplo, hay muchas, y en gran medida han sido descubiertas o detectadas gracias a las expediciones de mediciones de flujo de calor marino.
Y obviamente, pero pues por la producción, por la parte económica, se considera atractivo una zona arriba de los 150 miliwatts por metro cuadrado para la explotación geotérmica. Es un aproximado, no necesariamente ese valor. Está la planta geotérmica de Cerro Prieto, que está justamente aquí en el hospital. Y bueno, esa es otra de las razones por qué es importante la exploración y medición de datos de flujo de calor. En el fondo marino, pues sería también relacionado con ecosistemas, como se ven acá en la chimenea hidrotermal. Estas zonas de alto calor son propicias a que formen actividad o vida marina, como ven esos tubos rojos, son realmente una especie de gusanos marinos. Y solo se forman en zonas de chimeneas hidrotermales porque las temperaturas de fondo marino son muy bajas, únicamente pueden estar en zonas más calientes. Eso es por parte del ecosistema, también por la parte de despliegue de cables y plataformas y sensores. La temperatura es importante, no quieren poner cables donde hay temperaturas de 300 grados. Por ejemplo. ¿Cómo se adquieren los datos? Se adquieren mediante estos instrumentos. Como vimos en la fórmula, el gradiente térmico y la conductividad. En este caso, el gradiente térmico es adquirido por medio de, vamos a ignorar la primera, la figura A y la figura C. Nunca las he visto, pero la figura A es como el primer sensor o el primer instrumento que se desarrolló por ahí de 1945, ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a investigarse sobre el flujo de calor. La C nunca la he visto. La que tenemos aquí en CCS es esa AB, que se llama tipo violín, porque tiene esta forma ¿cómo se llama? La cosa con la que se toca el violín. No sé si el arco. ¿Ah? El arco, sí. Como ven, tiene esta estructura. Esto que se llama Strenmelder es la estructura, digamos, que le da rigidez al sistema. Es un tubo de acero o fierro, algo tan similar. Y al lado va una pequeña, bueno, una delgada varilla donde van puestos todos los termistores. Puede ser cualquier número determinado de termistores que se encarguen de medir la temperatura. Una vez que es arrojada la sonda, se clavan los sedimentos y esta va a ir registrando la temperatura de acuerdo a la penetración que tienen estos aparatos. Obviamente se necesitan al menos 2 termistores puestos en los sedimentos para poder obtener el gradiente térmico. De otra forma, el dato quedaría obsoleto o no estaría bien calculado. Eso es por parte del cálculo del gradiente térmico. La conductividad térmica, que sería en este caso el equivalente a la pasta térmica. Si conocen las pastas térmicas, hay diferentes marcas y cada una conduce mejor o mayor la conductividad. Casi todo un arte si se meten ahí a YouTube. Bueno, habrán visto que algunos, que hacen muchas pruebas conociendo la conductividad de esas pastas térmicas, pueden inferir incluso usando materiales raros como pasta de dientes, pueden saber cuál es la conductividad térmica de la pasta de dientes basado en la conductividad térmica de las otras pastas térmicas. Aquí es algo similar en ese sentido de concepto, donde se realiza un pulso térmico, ya que la sonda esté clavada en los sedimentos. Por cierto, déjenme explicar un poco aquí estas dos ondas. Esta es la sonda que tenemos aquí en CICESE, está en el semiqueo, pero tengo el semiqueo. Ya desde caminando. Especializado. Bueno, esta está en el laboratorio especializado. Y es propiedad aquí de ciencias de la Tierra, no sé quién sabe qué es. Y esta es de
una universidad, Oregon. De hecho, participamos recientemente en diciembre en una expedición, precisamente en este barco, para la adquisición de datos de flujo de calor marino en las costas de Guerrero. Esta tiene ciertas ventajas, y no es exactamente en diseño conceptual igual, pero tiene ciertas diferencias estructurales, como que este es de menor tamaño, el miembro de metal es mucho más delgado. Esto tiene ciertas ventajas logísticas porque operar, almacenar y guardar estas cosas no es tan fácil, pesan como alrededor de 1 tonelada. Entonces aquí los gringos inteligentemente hicieron esta ergonómica la sonda, pusieron sí, estas dos agarraderas para que cuando esté colgado lo puedas agarrar así o amarrarle cables para su mejor manejo. Otra parte, esta es de fabricación alemana, de la compañía Pielax. Y, bueno, no tiene tanto, funciona muy bien, es como que más, no rudimentario, porque realmente son muy complejas, pero funciona bastante bien. Entonces, esta en particular tiene ciertos agregados electrónicos, que era parte de lo que me interesa mostrarles. Uno de los problemas que tenemos es la transferencia de datos a superficie. Una vez que se arroja la sonda y se pone en el fondo marino. Esta tiene que, bueno, no tiene que, pero lo ideal sería que pudiéramos ver los valores que está registrando en tiempo real, pero mandar datos del fondo marino de profundidades de 5.000 metros es complicado. Entonces, de hecho, esta tiene un equipo que se llama SonarBank, que está metido en uno de estos, tiene 4 espacios para colocar, digamos, instrumentos. En uno de ellos, en este se encuentra este equipo SonarBank, cuesta aproximadamente 250.000 euros, algo así. Y su única función es, bueno, enviar los datos a superficie. A partir de los 2.500 metros empezaba a tener problemas para mandar datos, pero aún así funcionó, digamos, bastante bien en ese aspecto. Y es por medio este, de datos de forma acústica, nosotros estamos formados en este video. Y por aquí se ve el receptor, que es esta cosa que está aquí de color rojo también, que eso se despliega en el mar y recibe el paquete de datos que envía el SonarBank. Como les comentaba, para la cuestión de la conductividad térmica es un poco más complicado que el gradiente térmico, que es emite un pulso térmico. Y bueno, la fórmula no la voy a poner aquí, no es realmente relevante, pero el concepto es de que el pulso térmico es similar a la tasa térmica, de que este pulso va a ser muy alto si el calor se queda concentrado en el mismo equipo y vamos a ver un pico muy pequeño pues, si los sedimentos o, por ejemplo, la pasta térmica es capaz de transmitir eficientemente el calor. Sería equivalente a que su procesador se calienta, siempre su computadora toda ahí caliente porque, digamos, tiene este pico térmico, no es capaz de ser transferido inmediatamente al resto del sistema de térmica. Entonces, la conductividad térmica es estimada a grandes rasgos de esta manera. Estos equipos tienen esa ventaja, no todos los equipos tienen pulso térmico incorporado. Anteriormente había que mandar la sonda, registrar el gradiente con los termistores y al mismo tiempo que se entierran, obtener núcleos de la composición de los sedimentos, traerlos a superficie y realizar las pruebas de conductividad térmica a bordo del barco en algún laboratorio, lo cual logísticamente pues es una locura estar subiendo y bajando esta cosa. Entonces esto facilita que tomamos la medición, la volvemos a levantar ciertos metros, usando batimetría vemos que esté libre del trayecto del movimiento que no choque con el cerro de llevar. Y se puede mover hacia otro punto. Este tipo de movimiento le llaman pogo por el juguete, digamos, por el juguete pogo, porque es americano, y es similar a ese, le llaman pogo crew, Apolo que tienen las sondas que pueden hacer esto. Otra vez, no todas, y bueno,
Esto es un poco de lo que es la operación en campo, en el barco. Es otro problema de que estas ondas no se pueden desplegar fácilmente en cualquier barco. Por ejemplo, una lancha sería imposible llevársela y tirarla, ¿no? Para empezar, necesita el espacio, necesita este A-frame que le llaman para poder colgar la sonda. Y aparte necesita un winche. Un winche es este como el que tienen los jeeps para sacarse del lodo. Pues es un winche o cabestrante, su nombre, que le dicen igual. Es de 20,000, o está aprobado por arriba de 10,000 libras, más o menos. Es si te agancha un brazo ahí, ahí te queda bien. Formas parte luego del cable. Entonces necesita un gran winche que está, de hecho, aquí, se alcanza a ver. Y está el operador, de hecho, el winche se alcanza a ver. Aquí también el operador está asegurado porque esta cosa donde se mueva el barco tantito le gana el peso de la sonda y se lleva a todo el mundo que está agarrando el, este, la sonda, ¿no? Entonces, hay cuestiones ahí implicadas también de seguridad que requieres al menos para esta sonda unas 3 personas para poder desplegarla. La otra no me quiero ni imaginar cuántas personas necesitas para que no le pegue a alguien en el proceso. Obviamente el barco se está moviendo y en fin, es todo un show. Entonces, por eso es óptimo no sacar la sonda cada vez que hacemos una medición, sino llevarla y estar haciendo las mediciones. Desafortunadamente, con aquella, debido a que no tenemos este sistema de comunicación, pues es a ciegas, ¿no? Pues, técnicamente se confía de que toma el dato, se espera un tiempo, se levanta y se va a siguiente punto, pero no se sabe en ese momento si tomó el esparcido. Se ambienta al fondo del mar. Por otro lado, la otra, aunque es más costosa, se tiene esa ventaja electrónica, que por eso me interesaba mostrarles a ustedes esta parte. Que no hay una solución sencilla para este problema porque un cable, como platicaba el profesor, se rompe fácilmente bajo estas condiciones. En sí, la transferencia no alámbrica podría ser lo más viable, pero tampoco es tan sencillo el problema. Creo que ahorita estaban tratando de buscar comunicación láser, no estoy seguro cómo sea eso. Pero pues supongo que también tiene que alinearse con el barco y el barco se está moviendo. Es la señal que estaba apuntando ahí el barco. Entonces es un problema que actualmente se tiene. Incluso saber la posición de la sonda es otro problema que no se tiene solucionado por lo que tenemos aquí. Se avienta y sabemos, aunque estemos en el punto referenciado arriba del barco, no sabemos si va a caer exactamente donde queremos. No está tiene un rango de error de hasta 100 metros. Le tomé foto de electrónica de esta sonda, me sorprendí un poco al ver que son 2 Raspberry Pi, una 4 y esto que sería una Pico, 0 o algo por el estilo. Para ver otra cosa, pues me metieron 2 Raspberry Pi, me hizo bastante elegante su solución. La parte de la complejidad también viene en el aislamiento, porque pues, si un cable se desconecta, pues ya, o si le entra agua. Entonces, gran parte del problema de esto también es el aislamiento del entorno hostil del fondo marino. Otra cosa importante aquí es este aparato que se llama Pringer, que lo que también tengo la electrónica es, creo que no lo puse. Emite un pulso acústico que va a superficie y otro que va al fondo marino y rebota a superficie otra vez. De esta forma podemos saber también la distancia a la que está del fondo marino. Ok, este es el Sonadyne. Aquí sabemos la posición de la sonda, ¿no? Entonces, ¿cómo se adquieren los datos? En resumen, se despliega la sonda en el fondo marino, se entierran los sedimentos suaves, es de imaginar donde no le peguen a los sedimentos suaves, sino sedimentos rocosos, pues. Y registra la temperatura con los termistores, se calcula la conductividad in situ mediante el pulso térmico,
Y también existen factores que afectan la medición de la calidad del dato, como puede ser que no caiga exactamente vertical, sino con alguna inclinación. Y hay todo un otro sinfín de cosas que pueden pasar que afectan el dato de medición. Entonces, sumándole a la complejidad, tenemos la incertidumbre aparte del dato en sí. Bueno, entonces, esto que les menciono es la razón por la cual se buscan estos modelos predictivos de flujo de calor. Aquí va a ser un parkour, pues, un parkour temático que lo va a brincar directamente a lo que es el tema del aprendizaje automático. En sí, eso de Machine Learning o inteligencia artificial podemos verlo simplemente como estimación de valores no observados a partir de relaciones aprendidas de datos existentes. O sea, tenemos datos de flujo de calor con otras variables y queremos predecir los datos a partir de ellos. Depende de variables relacionadas, como les mencioné, llamadas características en la carga de Machine Learning. Así se le llama. Se le ha cambiado el nombre a proxies, más fácil. Por ejemplo, si queremos estimar el costo de una casa dentro de 10 años, tenemos el precio actual. Estos serían los proxies, el número de ventanas, metros cuadrados, patio, etcétera. Y así podemos tener una colección de estos valores para poder predecir precios de casas dentro de 10 años. Ya sabemos que nadie puede comprar una casa ni ahorita, dentro de 10 años menos. La base de datos tienen que ser tabulares. Estos se dividen en conjuntos de datos de entrenamiento y prueba. Actualmente ya conocemos más o menos ¿cómo se llama? Terminología de Machine Learning. Pongo base de datos tabulares porque principalmente son los tipos de datos que se manejan en Machine Learning. Cuando son imágenes, otra cosa que utiliza ya redes neuronales u otra cosa más completa. El random forest, técnicamente podemos entenderlo si entendemos el algoritmo con el que está ensamblado. También se llama ensamble de decisión tree, que son un montón de árboles de decisión puestos o ensamblados. Sirve para problemas de regresión y clasificación. Y esta es la estructura. Tenemos un nodo raíz, nodos de decisión y un nodo terminal que también le llaman ojo. ¿Cómo aprende? Se hace la pregunta de cuál es la mejor pregunta para dividir los datos. Técnicamente esto de pregunta realmente son condiciones. Digamos que si nuestra primera variable, que son número de ventanas de una casa, vamos a decir el número de ventanas es mayor que 2, la casa es cara, si no, la casa es barata. Entonces, suponiendo que esa es la pregunta que mejor separa las clases de barato y caro, perdón, esa sería la mejor pregunta que iría en la cima del árbol de decisión. Y la idea es de que va a ir separando consecutivamente, como destilando la población de datos hasta que queden datos puros, o sea, clasificados totalmente en casas caras, casas baratas o el precio en particular. Ok. La forma que utiliza para medir qué tan bueno es el proceso de aprendizaje se llama ganancia de información y utiliza un término que se llama entropía. La entropía es una forma de medir qué tan mezclados están los datos y si hay mucha incertidumbre en los datos, ¿no? Entonces es como medir cuántos precios tengo mezcladas casas caras con casas baratas, entonces ahí la entropía es alta, entonces tengo mucha incertidumbre en la predicción de los datos. Entonces, la ganancia de información es simplemente la diferencia de cuánto gana en cuestión de dividir los datos de forma pura entre cada miembro o cada profundidad del árbol. Es un poco de las fórmulas que utiliza.
En el caso de regresión, puede ser la varianza o el error cuadrático medio, entonces sustituye nada más la ecuación de la varianza. En el caso de clasificación es la probabilidad de cada clase en este caso. Podría el cuadro sumatoria, podría el cuadro. Random Forest, lo que hace es combinar muchos de estos árboles y lo que hace es agregar una técnica que se llama bagging, que es tomamos la población total de muestras de casas que tenemos y vamos creando un subconjunto a partir de esa población de datos, donde vamos a samplear aleatoriamente y con reemplazo, que es el que puede repetir el mismo valor de un punto que ya teniendo, pues ser la casa tal va a venir repetida en el número de veces. Esto sirve para reducir la varianza total y es más estable que un solo árbol individual. La segunda parte de aleatoriedad está en las características, por ejemplo, en el número de ventanas, el siguiente podría ser metros cuadrados, etcétera. Nunca usa, o digamos, esta es seleccionada también aleatoriamente, porque si no fuera así, si las ventanas fueran siempre la mejor forma de separar las clases, todos los árboles tendrían en su nodo raíz esta característica, por lo tanto tendríamos árboles muy similares, entonces esto le agrega mayor, digamos, aleatoriedad al algoritmo. Entonces, dando forest es técnicamente árboles de decisión más esta característica aleatoria. En Python se veía algo así, son como 4 líneas de código nada más. Aquí creamos aleatoriamente una muestra de datos. Aquí dividimos los datos en datos de prueba y entrenamiento. Aquí sacamos aproximadamente el 20% de nuestra población van a ir para prueba. Esto sirve para hacer validación cruzada. Digamos que después probamos el modelo con los datos que no ha visto el modelo en sí. Y aquí se agrega cuántos árboles queremos. Esto es darle a la autoridad también a las características. Y este random state, debido a que pues, selecciona sus conjuntos aleatoriamente y las características, al darle este 42, como que fijamos esa aleatoriedad con fines de reproducibilidad. Vamos a cambiar el número que sea y nos va a dar otra selección de población de datos distinta. Pero si queremos reproducir un experimento, utilizamos el mismo random state. Estos son otros hiperparámetros del random forest que tienen mucha relevancia. Okay, pasando a los resultados, para la estimación global del flujo de calor, esto es algo hecho que hicimos apenas recientemente, no está publicado. Utilizamos 12 proxies en vez de casas de ventanas y metros cuadrados, son parámetros geológicos. Aquí tenemos los mapas a nivel global. Tienen que estar totalmente pobladas las características para poder realizar el random forest, una de las condiciones que necesitamos. Este es un ejemplo de algunas características geológicas que tenemos disponibles. Bueno, este es el resultado. De random forest, como ven, tiene coherencia geológica. Podemos ver que las zonas de mayor flujo de calor están en estas zonas de creación de fondo oceánico. Aquí podemos ver que la Antártica está casi en llamas, pequeño detalle, pero es realmente porque no tenemos datos poblados de flujo de calor en esa zona de la Antártica. A esto le falta todavía que mejoremos los esquemas de incertidumbre. Aquí no los hemos aplicado, pero en el Golfo de California recientemente también, también fue en el 2025. Tenemos incertidumbre medida por la R cuadrada. Aquí los valores de la relación cruzada tenemos 0.88 para el entrenamiento y 0.74 para la de prueba. Hay un pequeño desfase ahí que se le dice sobreajuste. Tenemos un poco de sobreajuste. Alguien más chistoso diría, hay un poco de modelo de sobreajuste. Tenemos también el RMS,
Pero estos valores por sí solo no son tan útiles, bueno, no es que no sean útiles, pero no son suficientes para darnos incertidumbre en datos de flujo de calor. Entonces, recientemente se publicó un artículo para medir la incertidumbre píxel por píxel y es obtener la varianza en ya cuenta que tenemos 100 árboles, 100 individuos que dijeron, no, el flujo de calor aquí es X, ¿no? 10, y tenemos lo que dijo, no, aquí es 1000. Entonces, tenemos mucha dispersión en el resultado de estos 100 árboles, por ejemplo. Entonces, estas son las rocas, es lo que indica, donde no se pusieron de acuerdo para decir cuál es el flujo de calor en esta área. Y por otra parte, estas zonas azules son valores donde no varió tanto la predicción de los N árboles que utilizamos para predecir el flujo de calor. Ok, esto es otra forma de validación que usamos. Todavía no habíamos aplicado esta, que salió apenas hace poco, no sé cómo no se nos ocurrió. Utilizamos comparación directa con los valores de flujo de calor tomados por la sonda. Digamos que esta línea azul son valores tomados directamente y las líneas de atrás son las de nuestro modelo. Vemos que en general, pues, toma bien la forma de los datos, aunque obviamente hay algunas partes que no concuerdan. Precisamente también la resolución es diferente entre nuestro modelo y tomada de campo. También hay un pico aquí que no registra el modelo. Esta zona de alto flujo de calor es llamada el agujero del diablo. Y fue zona que es una que estuvieron también realizando mediciones con la zona. Esta no es percibida por el modelo. Ok, ya para concluir, ya me pasé. En general, el modelo va a aprender mejor en zonas donde hay más datos o lógica. Bueno, y los proxies también tienen error, considerarlo también. Y el modelo falla al momento de extrapolar datos. Pero pueden ver como que zonas que conoce bien, pero zonas así extremadamente raras, como el agujero del diablo, no las reconoce en absoluto. Ok, conclusiones, o más bien concluir esta presentación. El enfoque de Random Forest permite estimar flujos de calor en regiones sin mediciones directas, que es el principal objetivo. Los patrones obtenidos son coherentes en el contexto térmico, tectónico, dinámico y de California. El método complementa, mas no sustituye continuar realizando las mediciones de tipo de calor